Diputado Carlos Heller, en uso de la palabra. Gracias, presidente. Me van a perdonar que estoy un poquito afónico, así que si me sale algún ruidito, disculpa. Bueno, señor jefe de gabinete, amigo, compañero Agustín, me toca hablar cuando escuchan pocos y pocas. Es una lástima porque acá se dijeron una cantidad de cosas que algunas particularmente se han ido contestando a través de las distintas intervenciones. Yo también quiero contestar algunas, concretamente las que tienen que ver con los temas de deuda y de política monetaria, para no repetir cosas que ya han dicho otras compañeras y compañeros. Primero, esta cosa que nos instalan del superendeudamiento, de la bomba y de toda esta historieta que permanentemente se instala con la ayuda de la corporación mediática, efectivamente. Mire, cuando finalizó el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la deuda pública total, en dólares, en pesos, era un 53% del PBI, poquito más de medio PBI. Acá quiero hacer esta aclaración, porque hablar de deuda como valor absoluto es como mínimo un error conceptual para los que entienden de economía y una subestimación de la opinión pública. La deuda nominal de los Estados Unidos es un número que no se podría ni decir. Siempre hay que medirla en relación a algo, y una de las cosas más razonables es medirla en relación al Producto Bruto del país, es decir, el tamaño de la economía y la deuda en relación a ese tamaño. A fines del 2015, toda la deuda pública que tenía el Estado Nacional era 53% del PBI. A fines del 2019, cuando termina el gobierno de Mauricio Macri, eso se había convertido en 90% del PBI, de 53 a 90, con algún agravante que vamos a explicar. Y la bomba que está por explotar a diciembre del 22, último dato en el que podemos comparar PBI, deuda completa y demás, había bajado al 85%, es decir, 5 puntos menos en relación al PBI de lo que era cuando se fue Mauricio Macri. Pero, por más que se nos quieran hacer creer y lo digan y demás, que cualquier tipo de deuda es lo mismo, no es lo mismo. Cuando se fue Cristina, la deuda en dólares de ese total, es decir, del 53% ese, un 66,9% era en dólares. Cuando se fue Macri, del 90%, el 77,7% era en dólares. A diciembre del año pasado, de la deuda que se achicó al 85%, se bajó a un número curiosamente igual que el que había cuando se fue Cristina, 66,9%, es decir, de ese total de esa deuda, el 66,9% es en dólares y el resto es en pesos. Primera falacia: no hay ningún hiperendeudamiento, la deuda se ha achicado. Segundo, la deuda se ha hecho más atendible porque dejó de ser una deuda de una altísima proporción en dólares a pasar a ser una deuda donde la proporción en dólares se reduce significativamente. Primer dato que quería explicar. La otra cuestión, que hoy la dijeron varios, la famosa cosa de la bomba de las LELIQ. Otra vez es una falta de respeto a la inteligencia colectiva hablar de nominalidad y comparar valores nominales en una economía con los niveles de inflación que tiene la Argentina. Acá un poquito de historia también. Durante el gobierno de Cristina existían las LEVACs, que eran lo mismo que las actuales LELIQs, es decir, instrumentos de política de regulación monetaria que no eran
accesibles para los inversores privados, no se compraban ni se vendían, sino que eran lo que son hoy las LELIQ, un instrumento de regulación monetaria tendiente a esterilizar los excesos monetarios que existen en el sistema. Cuando entró la administración de Macri, abrió eso a los privados y entonces se produjo un fenómeno notable, porque al poco tiempo 2/3 de esas LEBACs estaban en manos de privados y una alta proporción en manos de privados extranjeros. Y esa cuestión es la que termina derivando en toda la crisis que tiene el gobierno de Macri en el 2018, que termina cuando va al Fondo Monetario, porque cuando esos tenedores de LEBACs deciden irse, el gobierno, el Estado no tiene con qué devolvérselo y entonces recurre al Fondo Monetario para tratar de resolver el problema. Es decir, varias cuestiones al mismo tiempo. No es cierto que exista esa bomba de las LELIQ. Hoy las LELIQ son instrumentos de regulación monetaria exclusivamente en manos de las entidades financieras y las entidades financieras no pueden hacer absolutamente nada con esas LELIQ, porque si decidieran cancelarlas, las podrían cancelar, pero se quedan con la liquidez. No se pueden vender para ir a comprar dólares, no se pueden venderle a terceros, no se puede hacer absolutamente nada. Todo eso que se dice es mentira o ignorancia. Elijan ustedes el término que quieran. El tema para tomarlo en otros niveles, el stock de pasivos remunerados, es decir, esta bomba lo que cuesta. En diciembre de 2019, el stock de pasivos remunerados era de 4,5 del PBI. Esto creció con motivo de la pandemia, porque efectivamente durante la pandemia hubo una expansión monetaria inevitable, porque de lo contrario no habría habido camas, respiradores, colchones y todo lo que faltaba de esa administración anterior, que ni vacunas tenía, ni ministerio, si queremos hacer memoria. En la actualidad, si se mide en términos reales, y presten atención a esto, si se mide en términos reales, descontada la inflación, a precios de abril de 2023, es decir, el último dato conocido, los pasivos remunerados no han crecido desde el 2020. Están en el valor que tenían en el 2020, luego de esa expansión que hubo para atender el problema de la pandemia, e incluso son inferiores a los que había entre mayo del 2017 y mayo del 2018, cuando se les produce la crisis porque se le van para afuera y tienen el problema que tienen. Para entender esto que les estoy diciendo, en la administración de Macri, entre enero del 2016 y diciembre de 2017, las LEBACs crecieron 244% en términos nominales, con una inflación que en el mismo periodo fue del 69%. Ahí sí hubo un crecimiento explosivo de esos papeles. La emisión monetaria, de la que acá se habla tanto y permanentemente hablan, de la emisión descontrolada y demás, se mide por la variación de la base monetaria. Para los economistas ortodoxos, su aumento es considerado el principal factor de inflación. Nos lo dicen permanentemente. Bueno, los datos indican que la base monetaria, medida en términos reales, es decir, descontada la inflación, se mantiene en valores inferiores a lo de los años del macrismo. La base monetaria actual, medida en términos reales, descontada la inflación, es menor a la que hubo durante la gestión del gobierno de Macri. De hecho, la actual, para entenderlo, a mayo marca un crecimiento interanual del 46%, menos de la mitad de la inflación,
Por lo tanto, decir que la inflación es culpa de la emisión monetaria es una falacia o una ignorancia enorme. Si medimos la sumatoria de los principales pasivos del Banco Central, base monetaria, más LELIQ, más los pases pasivos, también ese número está por debajo de los máximos del macrismo. La base monetaria, y ministro, preste atención a este dato, la base monetaria medida en términos de PBI está en los valores más bajos desde el 2003. Así que, muchachos ortodoxos, este cuento de que la emisión es la culpable de la inflación, revisen, analicen de vuelta, pero algo está mal en el dato. En el cuarto trimestre del 2022 representó 4,3 del PBI. 4,3 del PBI es menos que el mínimo anterior registrado en el tercer trimestre del 2019, cuando el Banco Central tenía objetivo de incremento de base monetaria cero. ¿Se acuerdan que lanzaron base cero? Muy bien. En este momento es menor al que tenía en ese momento. En resumen, los pasivos remunerados no vienen creciendo de manera explosiva, ni mucho menos, como dicen algunos voceros del pensamiento neoliberal. Las LELIQ no pueden transarse en el mercado, salvo entre bancos o con el Banco Central devolviéndoselas al Banco Central. No hay posibilidad de colocar LELIQ fuera del sistema financiero. Reitero, no pueden ir a dólares, no pueden hacer absolutamente nada. Durante el actual gobierno, la base monetaria o la emisión monetaria se han ido reduciendo, medida en términos de PBI o tomada en términos de valores constantes, sacándole la inflación. Cualquiera de las dos muestra que se ha ido reduciendo. Y se ha ido reduciendo, entre otras cosas, porque el gobierno ha tenido éxito en su política de tomar deuda, refinanciando y consiguiendo en cada oportunidad un monto mayor al vencimiento, lo que ha permitido, la otra cuestión, cubrir parte del déficit fiscal sin tener que recurrir a la emisión y sin tampoco tener que recurrir al ajuste. Digo esto porque esta es la otra cuestión que se plantea, que tampoco es cierta. El déficit fiscal se ha cubierto una parte con emisión, la mitad, y la otra parte con deuda en pesos que se ha tomado. Resalto entre paréntesis que la semana pasada, previendo maniobras especulativas, se refinanciaron 7,4 billones, el 78% de todo lo que vence de acá a septiembre, a plazos que van de mediados del año que viene hasta el 2025, de manera de despejar el horizonte lo más posible de las maniobras especulativas que se van a acentuar en el marco del acortamiento de los plazos electorales. Digo esto y termino porque entonces la única bomba que hay es la que nos ponen en los medios, con la que le machacan la cabeza a la gente todos los días y que le hacen creer cosas que no tienen nada que ver y generan profecías autocumplidas. La inflación es esencialmente producto de la puja distributiva. Generan expectativas, en función de esas expectativas establecen los precios y después las justifican diciendo que subieron las cosas y así se van acomodando unos y otros. No hay ninguna razón objetiva en la economía real para que la Argentina tenga estos niveles de inflación. No lo produce la emisión monetaria, no lo produce la evolución del tipo de cambio, no lo produce los salarios, no lo producen las tarifas, todas van por detrás. Hemos generado un fenómeno notable en la Argentina de que la inflación sea un fenómeno autónomo de las distintas variables. Esto no pasa en ningún país del mundo. Y termino con otro dato que usted señaló en su informe. La Argentina, con buen criterio, ha fijado una política de tasas pasivas para defender a los ahorristas, pero la ha desacoplado de las activas para defender a los tomadores de crédito. Y eso es lo que lo diferencia de una política neoliberal, que lo que busca en realidad con la suba de tasas es desafectar
la demanda de crédito para de esa manera enfriar la economía, desalentándola y de esa manera bajar la inflación. Este gobierno no ha hecho eso y por eso siguen los créditos de inversión productiva a tasa subsidiada, por eso sigue la línea Hora 12 exclusivamente para compra de productos nacionales al 43%, menos de la mitad de lo que es la inflación y un montón de otras cosas que podríamos seguir diciendo de la misma manera. Hay que hacer un poco de mejor prensa para todas estas cuestiones y seguramente las cosas veremos que no son ni por asomo como nos la quieren hacer creer todos los que vienen, dan los discursos y se van. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor jefe de gabinete. Gracias, diputado Heller.